En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Van 5 meses ya desde que por primera vez Donald Trump firmó una orden ejecutiva anunciando los famosos aranceles, ¿no? ¿5 meses ya? 5 meses ya, porque fue poquitos días después de entrar a la Casa Blanca. Él llega el 20 de enero en su nuevo mandato. Eso te iba a decir que además todo esto ha pasado en 6 meses de gobierno de Donald Trump. Nada más. Y que se han hecho incluso más largos, ¿no? Por la cantidad de cosas que han pasado. Por favor, no se enojar conmigo y establecerme un arancel. Pero ha pasado desde febrero 5 meses que firma la primera orden ejecutiva y entre medio han habido anuncios que después se retrotraen, que después se postergan, y hemos pasado por distintos plazos, ¿no? Pero este viernes 1 de agosto, supuestamente, ahora sí que sí, empiezan a correr los aranceles tanto recíprocos con la mayoría de los países con los que Estados Unidos tiene relación comercial, que esos son los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Saca un cálculo de cuánto es el déficit comercial que tenemos y ese es el arancel que nosotros le imponemos a sus importaciones. Pero también empiezan a correr los aranceles específicos y de castigo, además. Sabemos que a Brasil le puso un arancel bastante más abultado por razones que poco tienen que ver con la economía y que además él anunció un arancel del 50% hacia el cobre. Da lo mismo la nacionalidad. Sí, cobre importado. Eso es importante que lo recalque porque no una sesión contra nosotros, pero en algún momento se decía que era un arancel al cobre chileno. Claro, no un arancel al cobre chileno. Es al producto, es al metal. Al cobre general. Bueno, ha existido desde este anuncio que en la práctica debería empezar a aplicarse desde este viernes 1 de agosto una serie de visiones y sobre todo de declaraciones por parte de la autoridad tratando de poner paños fríos a lo que sin duda como titular suena como algo particularmente perjudicial para nuestro país. Queremos entender un poquito a qué nos enfrentamos, lo hacemos con, una vez más, Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, decano? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Enrique, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted con preocupación o dentro de todo con algo de cautela se toma la idea de que este mismo viernes pudiera entrar en rigor los aranceles tanto recíprocos hacia Chile como hacia el cobre en específico? Pienso que en un mundo de tanta incertidumbre lo mínimo es la cautela. Puede ocurrir lo que ustedes estaban relatando, que el 1 de agosto no pase nada, o se anuncie un nuevo plazo, o pase. Y lo que pase sea la amenaza de arancel que se anunció semanas atrás, o sea un nuevo arancel. Lo que sí sabemos es que estas idas y venidas, estos aumentos o disminuciones de aranceles, a la economía no le hacen bien, y particularmente a la economía de un país pequeño como el nuestro, de un país que además tiene una economía abierta, y en particular cuando ustedes comentan que además de la ironía de los aranceles recíprocos, podría haber un arancel distinto, mucho más alto, en el caso del cobre, dado que el cobre es nuestra principal exportación y tiene, por lo tanto, una importancia muy grande en el crecimiento de la economía chilena. A propósito de eso mismo, ¿qué implicancias concretas podría tener un arancel de esta magnitud en el cobre chileno? Creo que ahí hay que distinguir el corto plazo, es decir, este año, del mediano o largo plazo. Ya. Dado que lo que le exportamos a Estados Unidos respecto del total de la exportación de cobre chileno es relativamente baja, y suponiendo que fuera este 50%, el impacto en el corto plazo se considera que no sería muy significativo en la actividad y en el crecimiento de la economía chilena. Ya. Pero hacer como esa afirmación y quedarnos ahí nos hace mirar las cosas de manera muy complaciente y no entender que cuando la economía más poderosa del mundo adopta decisiones como estas, en el mediano y largo plazo sí pueden traer consecuencias. Entre otras cosas porque uno quiere entender si la razón o la motivación es estrictamente económica, y el presidente Trump ha dicho que tanto el acero, el aluminio, el cobre tienen una importancia estratégica
están asociados a la seguridad nacional porque tienen que ver con la producción de armamento y otros tipos de razones que en distintos momentos ha dado Trump, uno quisiera suponer entonces que esta medida lo que busca es activar la producción de cobre en Estados Unidos. Y si eso ocurriera, estamos hablando de un horizonte mucho más largo, sí tendría consecuencias en el precio del cobre, en la oferta de cobre, y eso es muy sensible para nosotros. Entonces, creo que hay que distinguir los efectos. Hoy día, o en el mediano plazo, el impacto no sería muy significativo si estamos hablando de esos niveles, pero indudablemente que si Estados Unidos nos fija ese tipo de aranceles, y asumiendo, como ustedes precisaban, de que nos fije ese arancel a nosotros y a todos los que le exportan cobre a Estados Unidos, porque no sabemos. Leyendo el acuerdo con la Unión Europea, los analistas, las bolsas reaccionaron con mucho optimismo porque reduce la incertidumbre. Pero los analistas están diciendo, de acuerdo, ese es el acuerdo marco, pero no sabemos lo que va a pasar con el acero. O en principio acordamos que respecto de ciertos bienes, el arancel seguiría siendo cero. Entonces, tampoco en ese acuerdo hay claridad completa o claridad definitiva. Es posible que a un país como Chile le ocurra lo mismo y esta incertidumbre, tal vez de menor intensidad, se mantenga en el tiempo. Sí, a propósito de la incertidumbre, no ha quedado claro. Donald Trump ha insinuado a través de las cartas que envió a otros países cuando anunció los aranceles al país, no solo a productos en específico, que el arancel país se sumaba a cualquier arancel sectorial que él pudiera haber establecido. Es decir, un caso hipotético, si él mantuviera esa lógica con nosotros y le pone a Chile un arancel recíproco de 15%, entonces el arancel al cobre chileno no es de 50%, es de 65%. Lo cual entrega otro factor de, la verdad, no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar el día viernes. En ese sentido, decano, y volviendo un paso atrás con lo que usted dijo de que no es positivo tanta incertidumbre para un país pequeño, en específico, ¿por qué? Porque lo hemos visto durante estos días que las bolsas, efectivamente, cuando usted dice, hay días que reaccionan con mucho optimismo, pero otros días en donde reaccionan con todo lo contrario, con pánico, ¿no? Y no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Sí, para poder entender esto, en el caso de Chile, las exportaciones chilenas para una economía abierta como la nuestra representan 1/3 del producto y han sido el motor del desarrollo económico. Entonces, si esa variable se ve alterada por el comportamiento de una economía tan grande como la de Estados Unidos, lo que está en discusión es cómo va a evolucionar el crecimiento de nuestra economía en el mediano y largo plazo. Hoy día, las expectativas de crecimiento para el 25, incluso el Fondo Monetario a raíz, el Fondo Monetario Internacional, a raíz del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, modificó sus proyecciones para este año. Y son proyecciones positivas, le agregó varias décimas más de crecimiento, incluso en el caso de América Latina. Pero estamos mirando el corto plazo. Al mismo tiempo ellos dicen, bueno, no se ha despejado la incertidumbre y por lo tanto las perspectivas de crecimiento de mediano plazo siguen en un espacio con una varianza muy grande. Entonces para Chile es súper relevante qué hace una economía si te fija aranceles tan altos. Además, no olvidemos que no se trata solo del cobre. A Estados Unidos, por ejemplo, nosotros le exportamos mucha madera, muchos productos forestales. Sí. Y ahí el peso de los productos forestales de las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos son mayores. En el caso del cobre representan del orden del 10%. Sí. Pero en el caso de la madera representan cerca del 20%. Ya. Entonces, vamos sumando. Entonces, insisto, ¿podemos estar tranquilos en el corto plazo? Sí, porque lo hemos observado. Además, como hay mucha amenaza, ¿qué hacen los compradores en esto? Y nos podría ocurrir a nosotros si nos dicen que existe la posibilidad de que en la tienda del frente suban los precios pasado mañana. Si tenías planeado comprar algo en esa tienda, vas a hacer el esfuerzo para anticipar tu compra. Lo mismo pasa con el cobre, pero eso dura un rato. Entonces, después, cuando se materializa el alza en los precios, baja la demanda, eso tiene un impacto naturalmente en el crecimiento de nuestra economía, si, como lo decía al comienzo, si es una economía
tan abierta y tan expuesta a los vaivenes de la economía mundial. Ahora, ¿qué herramientas podría utilizar Chile para enfrentar esta situación? O sea, hay tratados, en algún momento se habló de recurrir a estos tratados bilaterales, acuerdos de comercio que se mantienen vigentes, pero ¿qué otra vía podría haber como para tratar de minorar el impacto lo más posible? Yo creo que ninguna de las vías que pasa por entrar en una suerte de conflicto o de guerra comercial con Estados Unidos, esto es como David y Goliat, Claro, o sea, es un, digamos, sería un chiste. hay una película que se llama El rugido del ratón, que yo creo que aplicaría. Podría aplicar en este caso. Pero como Chile tiene, a diferencia de muchas economías, experiencia en desarrollar, en diversificar sus exportaciones, lo más probable es que iniciativas como explotar vínculos comerciales con potencias económicas o economías que están creciendo muy rápido, como es el caso de la India, además de China, sea el camino. Es decir, el camino para nosotros está en la diversificación. Algo probablemente en la región, especialmente si uno mira la economía brasileña, pero donde pueden existir grandes oportunidades para una economía como la nuestra, pueden ser en economías como la India. Hasta que esto se tranquilice, porque tampoco esto es neutro en Estados Unidos. Es decir, el aumentar los aranceles, encarecer el cobre, interno importante también. tiene impacto en la inflación en el corto plazo, en el potencial de crecimiento de esa economía. Por eso me refería a la incertidumbre. Es como un periodo raro, en donde es difícil anclarse a lo que habitualmente eran socios que se caracterizaban por su estabilidad. Hoy día esos socios, particularmente Estados Unidos, se caracteriza por la volatilidad, y eso a una economía como la nuestra le hace daño. Ahora, creo que lo hablamos la última vez que vino para acá, decano, pero ¿no nos debería proteger nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos, que llevamos ya más de 10 años con aranceles cero recíprocos? Te podría decir que La teoría la presidenta de México piensa lo mismo. Canadá también, o Canadá también. Aunque al parecer entiendo que en esos países hay un mayor grado de obligación por parte de Estados Unidos. Debería protegernos. Y uno podría decir, bueno, si los países firman tratados, o los tratados están ahí son intangibles, hay que respetarlos. Ya hay instituciones mundiales, la OMC, donde tú puedes ir a reclamar. ¿Es ese el camino para un país como el nuestro? Puede que cuando se trata de cuestiones específicas respecto de ciertas empresas o en un sector donde pueden haber conductas que uno puede calificar de dumping, donde tú puedes intervenir. Pero aquí estamos hablando de bien o mal, de una política de Estado. Esto es deliberado y se ha construido además una justificación. O es por el fentanilo en algunos casos, o es por lo que tú decías, que la balanza comercial nos perjudica, por lo tanto le vamos a imponer a los europeos un arancel. En el caso de Chile no aplica ni lo primero, no aplica lo segundo. Entonces, ¿cuál es el argumento? De que, bueno, el cobre es estratégico. Voy a levantar un argumento porque la política económica del gobierno de Trump está apostando a potenciar su demanda interna, a creer que pueden sustituir importaciones de esta manera. Y muchos tenemos la convicción de que ese es un camino equivocado, pero parece que van a tener que equivocarse para darse cuenta. Para darse cuenta, pero en el intertanto el mundo se resfría. Y lo que le pase a Estados Unidos impacta en todas partes. Y no es sustituible de inmediato, no vas a cambiar a ese socio por otro. Tienes que aprender a vivir con eso, pero al mismo tiempo abrir otros caminos con otros socios comerciales que pueden llegar a ser más importantes de lo que son hoy día. A propósito de eso y de la diversificación del mercado, cuando comenzó a salir esta noticia, la primera reacción era, bueno, como además el porcentaje que exportamos de cobre a Estados Unidos no es tan alto, se dijo, bueno, se buscarán otros mercados. Ahora, ¿es tan viable, es tan así, es tan fácil buscar otro mercado, abrirse otro mercado para un producto que además no es sustituible? Son volúmenes muy grandes. Es muy posible que... y los movimientos son lentos. Tú lo decías hace un rato. Si yo, en el caso del cobre o el acero,
yo les pongo arancel a las importaciones, en el caso de Estados Unidos, que estoy haciendo de esos productos, esto va a tener un impacto en la demanda, va a alterar los precios. Sí. Es lento el proceso en donde tú encuentras ese socio que vaya a sustituir esa demanda. No vamos a dejar de venderle cobre a Estados Unidos. Hay muchas empresas que no van a dejar de comprar cobre y por lo tanto esos insumos van a ser más caros, que es la pregunta que uno se hace, cuál es el cálculo que está o la estimación que están haciendo las autoridades americanas de que ese aumento de costos se va a compensar con disminución de impuestos, disminución de la deuda y que ahí se encuentra un equilibrio. Es muy arriesgada esa apuesta y es probablemente una apuesta que no tiene gran destino, pero esas decisiones son de Estados Unidos, a nosotros nos importa lo que pase con nuestra economía. Eso es gradual, no puedes dar vuelta a la tortilla, este barquito no me lo mande a Estados Unidos, mándemelo a la India. Es un proceso. Lo que Chile ha construido en su intercambio comercial con China, cuando China representa más del 50% de nuestras exportaciones, son décadas construyendo eso. Tratados de libre comercio de por medio. Entonces, con otros socios comerciales tan importantes como China o otros países del sudeste asiático, esto va a tomar tiempo. Pero hay un camino. Si Chile tiene experiencia, hay economías que comenzaron a abrirse mucho más tarde. Chile tiene esa experiencia y puede hacerlo, pero no es instantáneo. Ahora, entendiendo que incluso si el día de mañana nos anuncian que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos y que o se levanta la amenaza de arancel o se posterga hasta una fecha indefinida, bueno, el tema es que ya sabemos cuál es la política de Estado que está adoptando Estados Unidos y que quedan 3 años y medio de este gobierno. La recomendación sería cautela durante estos 3 años y medio que nos quedan, donde vamos a enfrentar estos escenarios de incertidumbre. Cautela, además, tomen en cuenta, el Banco Central hoy día bajó la tasa política política monetaria. Entonces, para no quedarnos, porque bajó la tasa política monetaria, el mercado esperaba que bajara la tasa política monetaria. Lo hizo de manera muy moderada. Dio una señal. La señal tiene que ver con la inflación, principalmente. Pero al mismo tiempo resalta de que la economía chilena se desenvuelve en un ambiente de alta incertidumbre y esa incertidumbre no está despejada. Agreguemos a este cóctel, aunque no debería usar esa palabra, que tenemos conflictos de gran alcance económico en Israel por lo de Gaza, pero todo lo que eso significa en esa zona, en la región, en particular en el caso del petróleo, o en el caso del conflicto con la invasión de Rusia en Ucrania. Y en este acuerdo marco, todo esto, hay movimientos de piensa. Es decir, Trump le dice a Europa, ok, les voy a poner este arancel, llegamos a un acuerdo, ustedes me compran energía. Entonces la Unión Europea encuentra ahí un espacio para bajar su dependencia desde Ucrania o desde Rusia. Eso también tiene efecto geopolítico. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Es que con esa política o esa estrategia, lo que va a marcar el horizonte económico es de mucha volatilidad, por lo tanto, incertidumbre, y las perspectivas de crecimiento para la economía latinoamericana y particularmente la chilena para el 26 y 27 siguen siendo relativamente modestos y con una desviación bastante alta. Como podríamos crecer en promedio a cerca de un 3%, podría ser un 1,5%. Y los distintos organismos internacionales están convergiendo en estimaciones que tienen esas desviaciones. Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Pues que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Veremos si hay una próxima. Veamos si hay una... Me da la impresión que hay una próxima. 7:30. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.
Nos vamos a ir a la pausa escuchando la música de Star Wars. Se está realizando la Comic Con de San Diego, se realizó en realidad durante el fin de semana. ¿Y aquí en Chile también es como luego? ¿O ya se viene una Comic Con acá, una de las tantas versiones que tenemos acá de la Comic Con, pero la oficial se viene en un ratito más. Venía alguien importante, pero ya no me acuerdo.